A veces, la verdad no se esconde en las sombras, sino en los gestos más sencillos. Cuando aquel millonario regresó a su casa sin avisar, no imaginaba que al abrir la puerta, descubriría una escena capaz de cambiarlo para siempre. Su niñera, arrodillada junto a sus 2 hijos, enseñándoles a rezar con ternura y fe. En ese instante, comprendió que lo que faltaba en su vida no era dinero. Era amor, y la verdad que había estado frente a sus ojos todo el tiempo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El silencio en la mansión Valverde pesaba más que el mármol de sus columnas. Nadie reía allí desde la muerte de Elena. Cada rincón guardaba el eco de lo que fue una familia, ahora convertida en un museo de recuerdos. En el comedor, las luces se encendían siempre a la misma hora, pero nadie se miraba a los ojos. Don Rodrigo Valverde, de 46 años, se sentaba frente a su madre, doña Mercedes, una mujer de gesto severo y voz cortante. La plata relucía, el vino respiraba, y solo el sonido de los cubiertos rompía el aire. Él trabajaba hasta tarde, revisando informes del Hotel Valverde Suites, como si el éxito empresarial pudiera llenar el vacío que dejaba el amor. ¿Vas a volver a Madrid esta semana?, preguntó su madre sin levantar la vista. No, tengo reuniones aquí, contestó él con cansancio. Deberías pensar en una nueva institutriz. Esos niños necesitan disciplina. Rodrigo suspiró. Miró hacia el pasillo donde resonaban pasos pequeños y risas apagadas. Álvaro, Tomás y Leo se asomaban tras la puerta, esperando que alguien los invitara a la mesa. Nadie lo hizo. Maruja, la ama de llaves, entró con una bandeja de pan caliente. Era la única capaz de hablar sin miedo. Señor, he encontrado a una joven maestra que busca trabajo. Tiene buenas referencias. Rodrigo asintió sin entusiasmo. Mientras no cante ni hable demasiado. Contrátala. La anciana Mercedes golpeó el borde de la copa. Esa casa no necesita risas, necesita orden, dijo con dureza. Rodrigo no respondió. Por primera vez, sintió que aquella frase pesaba más que cualquier soledad. Se levantó antes de terminar el vino y cruzó el largo pasillo de la casa. En el despacho, el reloj marcaba las 9. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre los tejados de Salamanca. El sonido del río Tormes se mezclaba con las campanas de San Esteban. Desde la ventana, Rodrigo observó cómo la ciudad encendía sus luces una a una. En algún lugar entre la catedral y la Plaza Mayor, las calles se llenaban de gente que compartía un café, un saludo, una risa. Él, en cambio, solo compartía su sombra. Sobre el piano, cubierto de polvo, reposaba una vieja partitura. La tocó con la punta de los dedos, pero no se atrevió a abrirla. Era la melodía favorita de Elena. Desde que ella murió, no había vuelto a sonar. Cerró los ojos un instante, y una punzada de tristeza lo atravesó como si el tiempo no hubiera pasado. Maruja apareció de nuevo, con el abrigo mojado. La maestra llegará mañana, señor. Se llama Clara Montiel. Rodrigo asintió sin mirarla. Bien. Gilly. Que empiece temprano. La mujer se retiró despacio, dejando tras de sí el olor a lluvia y jabón. En el silencio que siguió, Rodrigo encendió un cigarro y se quedó mirando la llama temblorosa del encendedor. En el piso superior los niños ya dormían, abrazando los peluches que alguna vez eligió su madre. En la habitación contigua, doña Mercedes rezaba con los labios apretados, como si hasta la fe debiera guardar silencio. Solo Maruja, desde la ventana del servicio, miraba hacia el portón y vio lo que nadie más vio. Una figura femenina, delgada, con una maleta pequeña, se detuvo bajo la lluvia. La joven respiró hondo antes de tocar el timbre. Ojalá este lugar necesite un poco de esperanza, susurró. La mañana amaneció despejada sobre los tejados dorados de Salamanca.
Las calles aún olían a piedra mojada por la lluvia de la noche anterior, y el sonido de las campanas del convento de San Esteban marcaba las 8. En la puerta principal de la mansión Valverde, una joven se detuvo con una pequeña maleta en la mano. Su abrigo claro tenía los bordes gastados, pero sus ojos, grandes y tranquilos, reflejaban una luz que contrastaba con el cielo gris. Maruja, la ama de llaves, le abrió la verja. «Buenos días, hija». «¿Usted es la señorita Montiel?» «Sí, señora». «Me dijeron que empezaba hoy». «Entre. Entre. Don Rodrigo está ocupado. Pero los niños ya la esperan en el jardín». Clara cruzó el vestíbulo y se detuvo un instante. El aire dentro de la casa olía a madera vieja y cera de iglesia. Los retratos familiares parecían observarla con desconfianza, y el eco de sus pasos se perdía en los corredores. Acarició el marco de una pintura, donde una mujer sonriente sostenía a 3 bebés. «Debe de ser Elena», pensó, con una punzada de ternura. Al salir al jardín, el sol se filtraba entre las magnolias. Los 3 niños jugaban cerca del estanque. Álvaro, el mayor, trataba de dirigir a los otros 2 con seriedad. Tomás se dedicaba a lanzar piedras al agua. Y Leo, el más pequeño, observaba todo con una expresión distraída. «Hola», dijo Clara. «Soy la nueva niñera». Ninguno respondió. Solo Tomás se atrevió a levantar la vista. «No necesitamos niñera. Siempre se van». Clara sonrió sin ofenderse. «Entonces yo seré distantá. No sé irme sin intentar quedarme». Los 3 la miraron desconcertados. Para romper la tensión, Clara se agachó y señaló una mariposa posada sobre una flor. «¿Ven? Hasta las mariposas saben cuándo es momento de quedarse quietas. No todo es huir». Leo soltó una pequeña risa. Fue la primera del día. Durante la mañana, Clara los observó en silencio, aprendiendo quién era quién. Álvaro hablaba poco, pero tenía un sentido fuerte de responsabilidad. Tomás era puro fuego, siempre buscando atención. Y Leo, el menor, parecía vivir en su propio mundo, dibujando sobre la tierra con un palito. Clara se acercó y escribió junto a él una palabra: esperanza. «¿Qué significa?», preguntó el niño. «Significa que algo bueno puede pasar, incluso cuando todo parece triste». Desde el balcón del piso superior, doña Mercedes los observaba. Su mirada, fría y contenida, se posó en Clara con desconfianza. «Demasiado confianza para el primer día», murmuró. Maruja, que se encontraba a su lado, respondió con voz serena: «Demasiado silencio para una casa con 3 niños, señora. Quizás un poco de ruido haga bien». A mediodía, Clara preparó la merienda: pan con miel y un vaso de leche. Los niños la miraban sorprendidos. «¿De verdad podemos comer antes de que venga la abuela?», preguntó Álvaro. «Claro que sí. No hay que esperar permiso para disfrutar las cosas simples». Rodrigo pasó por el pasillo en ese momento. Detuvo el paso al escuchar las risas. Era un sonido leve, pero distinto a todo lo que había escuchado en años. Se asomó discretamente. Clara limpiaba harina del suelo mientras los niños se reían a carcajadas. Por un instante, el empresario serio y reservado sintió algo que no recordaba. Alivio. «¿Quién les ha enseñado a sonreír así?», preguntó en voz baja. «Quizás alguien que no tiene miedo de ensuciarse las manos», señor, contestó Maruja, sin dejar de mirar la escena. Por la tarde, Clara acompañó a los pequeños a recoger flores. Cada uno debía elegir una para su habitación. Leo eligió una lavanda. «Juega mamá», susurró. Clara lo abrazó sin decir nada. Guardó en su mente aquella frase, que parecía un hilo invisible tendido hacia el pasado. Esa noche, cuando el silencio volvió a instalarse, Rodrigo permaneció en su despacho, observando la lluvia golpear las ventanas. El reflejo de las luces de la ciudad se movía sobre el piano cubierto de polvo.
Se acercó y, con un gesto casi temeroso, pasó los dedos por las cuerdas de la guitarra que llevaba años sin tocar. Una nota leve flotó en el aire, temblorosa. Doña Mercedes en su habitación cerró su libro de oraciones. «Que Dios nos libre de los cambios», dijo en voz baja. Pero en el jardín, las flores recién cortadas exhalaban su perfume, y entre ellas, una pequeña mariposa seguía despierta, moviendo lentamente las alas. Y aunque nadie lo supiera, aquella casa había respirado por primera vez en mucho tiempo. El tercer día amaneció con un sol amable, de esos que se filtran entre las cortinas y parecen pedir permiso para entrar. El aire de Salamanca olía a pan recién hecho y a lavanda del jardín. Clara se levantó temprano, preparó un desayuno sencillo y colocó 3 vasos de leche tibia sobre la mesa. Los niños bajaron aún con sueño, sorprendidos de oler algo distinto al café de los adultos. «Hoy desayunamos juntos», anunció Clara. «Papá nunca desayuna», murmuró Álvaro. «Entonces, cuando él no esté, nosotros cuidaremos de esta casa», dijo ella sonriendo. Después de la comida, los llevó al jardín. El sol, todavía tímido, pintaba de oro las flores. Clara extendió una manta sobre el césped húmedo y colocó sobre ella una guitarra vieja, con la madera marcada por los años. Los niños la miraron con curiosidad. «¿Qué es eso?», preguntó Tomás. «Mi tesoro», contestó ella. «Tiene un alma dormida, pero hoy la despertaremos». Cuando rasgueó las primeras notas, los pájaros se callaron. Su voz era suave, un hilo cálido que llenaba el aire. La melodía hablaba de tener fe cuando todo parece perdido. Una canción que su madre le enseñó hacía muchos años. Leo, el más pequeño, se acercó y apoyó la cabeza en su rodilla. Álvaro la observaba con seriedad, como si tratara de entender por qué aquel sonido hacía que el corazón latiera más despacio. Tomás, al principio burlón, acabó golpeando las palmas siguiendo el ritmo. Desde la ventana de la biblioteca, Rodrigo detuvo su trabajo. Esa voz lo atravesó. Había algo familiar, un eco antiguo que le recordó una noche lejana con Elena, su esposa, cuando aún existía el olor a jazmín y risas en casa. Cerró el ordenador, sin entender del todo por qué. Clara seguía cantando, ajena a su mirada. Los niños reían, y el sol se reflejaba en sus mejillas. Por primera vez en años, la mansión Valverde no parecía un mausoleo. Era una casa viva. «Papá, mira lo que hizo», Clara gritó Leo al verlo acercarse. Arregló la cajita que ya no sonaba. Rodrigo tomó el pequeño joyero entre las manos. Era el antiguo cofre musical de Elena, roto desde hacía mucho. Giró la llave con cautela. El mecanismo respondió con un suave clic, y la melodía comenzó a sonar. Un vals que conocía demasiado bien. Su pecho se apretó. La música traía consigo risas, pañales, noches en vela, y aquella última tarde antes del accidente. «¿Dónde aprendiste esta canción?», preguntó con voz ronca. «Mi madre solía cantarla cuando yo era niña», respondió Clara sin apartar la mirada. «Decía que venía de un lugar donde las cosas buenas nunca mueren». Rodrigo la observó en silencio. Sintió que el tiempo se detenía, como si el viento del río Tormes soplara solo para ellos. No supo si agradecerle o huir. Se limitó a asentir y devolvió la caja a Leo. «Guárdala, hijo. Ahora vuelve a tener vida», dijo. Y su voz sonó distinta, más humana. Esa tarde, Clara enseñó a los 3 a cuidar las flores del jardín. Cada uno debía plantar una semilla. Tomás eligió un rosal, Álvaro una hiedra, y Leo, por supuesto, una lavanda. «¿Por qué lavanda?», preguntó Clara. «Porque huele a mamá», susurró el niño. Clara se quedó inmóvil un segundo, conmovida. Le acarició el cabello y lo ayudó a tapar la tierra. «Entonces crecerá rápido. Las cosas que huelen a amor siempre crecen». Desde el balcón, doña Mercedes observaba la escena con los labios apretados.
Aquella joven había logrado lo que ni los médicos ni el tiempo: devolver la risa a los nietos. Pero en su mirada no había ternura, sino alarma. Esa mujer está removiendo lo que debería seguir dormido, murmuró. Maruja, detrás de ella, le ofreció un té. O quizás solo está despertando lo que su hijo olvidó sentir, señora. Al caer la noche, los niños se durmieron abrazando la guitarra. Rodrigo bajó al jardín vacío. El aire era fresco, y el olor a tierra mojada lo envolvía. Sobre la mesa quedó la cajita musical, aún abierta. La melodía seguía sonando débil, como un corazón cansado que intenta volver a latir. Rodrigo se sentó en el banco de piedra y levantó la vista hacia el cielo. Las estrellas se reflejaban en el estanque. En su mente, una frase que no recordaba haber pensado nunca resonó con fuerza. No todo lo que se rompe está perdido. Esa noche no trabajó. Dejó la ventana abierta, escuchando cómo el viento arrastraba, entre los árboles, el eco de una canción que parecía prometer algo que él ya había dado por perdido: la esperanza. Las flores del jardín aún estaban húmedas por la lluvia de la madrugada. El aire olía a tierra y a tormenta. Dentro de la mansión Valverde, el desayuno transcurría en un silencio tenso. Los niños jugaban con el pan tostado, mientras Clara servía la leche con la naturalidad de quien intenta no notar las miradas. Doña Mercedes la observaba con los labios apretados, y Rodrigo escondía el rostro tras el periódico. ¿No le parece, hijo, que últimamente hay demasiado ruido en esta casa?, dijo la anciana con voz seca. Los niños solo están contentos, madre. No, están malcriados, respondió ella, dejando la taza con fuerza. Y alguien aquí olvida su lugar. Clara levantó la vista, sorprendida. Si he hecho algo que le moleste, señora, dígamelo. Sí, replicó Mercedes. Me molesta que quiera comportarse como si fuera parte de la familia. El silencio cayó pesado. Rodrigo no dijo nada. La voz de la lluvia comenzó a golpear los cristales, como si acompañara el malestar que flotaba en el aire. Los niños se miraron entre sí, confundidos. Tomás se aferró al brazo de Clara. Él respiró hondo. Solo intento que esta casa respire, señora. Pues no es su tarea traer aire, dijo Mercedes. Es limpiar el polvo. Rodrigo bajó el periódico lentamente. Su mirada se cruzó con la de Clara, pero fue breve. Cobarde. No pronunció palabra. Doña Mercedes se levantó, satisfecha, y se marchó al salón. La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la casa. El día se volvió gris. La lluvia no paró en todo el mediodía. Clara siguió cumpliendo con su trabajo, aunque cada movimiento era más lento, como si la tristeza pesara sobre sus hombros. Los niños intentaban animarla. Leo le trajo una flor marchita. Álvaro prometió portarse bien. Pero nada parecía aliviar la herida invisible. Por la tarde, cuando el cielo se oscureció del todo, Clara subió al cuarto de los niños. Les leyó una historia. Una de esas que hablan de personas que se pierden para encontrarse mejor. Cuando acabó, Leo le preguntó: ¿Vas a quedarte con nosotros para siempre? Clara sonrió, aunque los ojos le brillaban. Nada dura para siempre, pequeño. Pero las cosas buenas dejan huellas. Esa noche, mientras todos dormían, Clara bajó al salón. En la mesa, junto a la caja de música, dejó una nota doblada con cuidado. Decía: gracias por devolverles la risa. Ojalá un día también se la devuelva a usted. El reloj marcaba la medianoche. Afuera, los relámpagos iluminaban la fachada antigua. Maruja, que bajó medio dormida, la vio de pie junto a la puerta, con el abrigo puesto y la maleta en la mano. ¿Se va, niña? Clara asintió. A veces, para no romper algo hermoso, hay que saber irse a tiempo. La ama de llaves la abrazó sin decir nada. Cuando la puerta se cerró, el sonido del trueno la cubrió por completo. Al amanecer,
Rodrigo se levantó tarde. En la cocina no olía a café ni a pan. Los niños aún dormían, y doña Mercedes rezaba en su habitación. Al llegar al comedor, vio la nota sobre la mesa. La abrió con manos temblorosas. La letra era fina, clara, leyó despacio. Y cada palabra parecía abrirle una herida. Salió al jardín bajo la llovizna. La caja de música seguía allí, cerrada. La giró con cuidado, y el vals volvió a sonar. Pero esta vez no sonaba como un recuerdo, sino como una despedida. Leo apareció detrás, descalzo, con lágrimas en los ojos. «Papá, ¿dónde está Clara?» Rodrigo lo abrazó con torpeza. «Se fue, hijo, pero volverá». El niño negó con la cabeza. Dijo que solo las cosas buenas vuelven si uno no tiene miedo. Rodrigo se quedó inmóvil. La lluvia comenzó a caer más fuerte. Miró hacia el cielo gris, como buscando una respuesta. Por primera vez en años, dejó que la lluvia lo empapara entero. Dentro de la casa, doña Mercedes, al verlo desde la ventana, apretó con fuerza el rosario. No entendía si el temblor que sentía era de frío o de culpa. Y en algún lugar, más allá del puente viejo, una joven caminaba entre la neblina con una maleta ligera y el corazón lleno de tristeza, pero también de una certeza silenciosa. Había dejado atrás una puerta abierta. La Semana Santa había llegado a Salamanca con el rumor de los tambores y el olor a incienso. Las calles estaban llenas de luces tenues, de pasos lentos y murmullos, que parecían plegarias. Rodrigo caminaba entre la multitud sin ver nada. Desde que Clara se había marchado, la casa era un eco vacío, y los niños lo miraban con un silencio que dolía más que las palabras. Intentó sonreír, llevarlos al parque, leerles cuentos, pero nada funcionaba. Leo se negaba a tocar el piano, y Álvaro dormía con la bufanda de Clara entre los brazos. Doña Mercedes observaba todo desde la ventana, con la cabeza inclinada. No decía nada, pero su mirada lo decía todo. Culpa. Aquella noche de Viernes Santo, Rodrigo decidió salir. Llevaba semanas sin pisar la calle más allá del trabajo. La procesión avanzaba por la Plaza Mayor, y los cirios iluminaban los rostros de los penitentes. Se detuvo frente a la iglesia de San Martín. Entre la multitud, una figura conocida apareció, una mujer con el cabello recogido, llevando una vela. Clara. Por un instante el tiempo se detuvo. Rodrigo quiso correr hacia ella, pero algo lo frenó. Se dio cuenta de que no tenía derecho a interrumpir su paz. Aún así, sus ojos se buscaron. Ella lo miró apenas un segundo, luego bajó la vista. Él entendió. Aún no era el momento. Un repique de campanas rompió el silencio. Los tambores sonaron más fuertes, y el paso de la Virgen del Perdón apareció. Rodrigo se quitó el sombrero, como todos. Sintió un nudo en la garganta. En ese instante, recordó la última frase de la nota que Clara dejó. Ojalá un día también se la devuelva a usted. El perdón. Eso era lo que faltaba. No el de Clara, sino el suyo propio. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su madre sentada en el salón, con el rosario en la mano. La vi, dijo él sin rodeos. Mercedes levantó la vista. ¿A quién? A Clara. En la procesión, un silencio espeso cayó entre ellos. Rodrigo, susurró ella, fui injusta. Pensé que protegía a mis nietos, pero solo protegía mi orgullo. Él se acercó, sorprendido. ¿Lo admite? Mercedes asintió con lágrimas. No quiero que esos niños crezcan viendo cómo su abuela destruye lo que los hace felices. Si aún puede traerla de vuelta, hazlo. Rodrigo no durmió esa noche. Pasó horas mirando la caja de música, girándola una y otra vez, hasta que el amanecer tiñó de dorado el tejado. Cuando los niños se levantaron,
Los abrazó con una ternura que ellos no esperaban. «Vamos a buscarla», dijo. Leo sonrió por primera vez en días. Recorrieron las calles empedradas preguntando en tiendas, en la panadería donde Clara solía comprar pan, en la casa de Maruja. Nadie sabía nada, hasta que una anciana señaló el camino hacia el convento de Santa Clara. Allí ayudan mujeres jóvenes. Creo que vi a una parecida a la que describes. Rodrigo sintió un temblor en el pecho. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Entró con los niños. Con respeto. En el patio interior, bajo una parra, Clara daba clase de lectura a un grupo de niños huérfanos. Su voz sonaba suave, llena de paciencia. Leo corrió hacia ella sin pensarlo. «Clara». Ella giró, sorprendida, dejando caer los libros. Los ojos se encontraron otra vez. Pero esta vez no había distancia. Solo emoción. Rodrigo avanzó despacio. «Perdóname», dijo. «No por no haberte detenido, sino por haberme detenido yo mismo durante años». Ella se quedó en silencio, temblando. «Yo solo quise que los niños fueran felices. Y lo lograste. Pero sin ti, la casa volvió a ser de piedra». Los niños rodearon a Clara, abrazándola. Doña Mercedes apareció detrás de Rodrigo, caminando despacio. Había venido en silencio, con el rosario en la mano. «Hija», dijo apenas, «yo también te debo una disculpa». Clara no supo qué decir. Los ojos se le llenaron de lágrimas. El repique de las campanas volvió a sonar, como si la ciudad entera escuchara aquel reencuentro. El sonido de la caja de música parecía mezclarse con los tambores lejanos. Por primera vez en mucho tiempo, nadie en la familia Valverde hablaba de culpa, solo de gratitud. Pero mientras el sol se ocultaba detrás de las torres de la catedral, un sobre cayó de la cartera de Clara. Era una carta antigua, con el sello de la familia Valverde. Rodrigo la recogió, desconcertado. «¿Qué es esto?», preguntó. Clara lo miró, pálida. «No lo sé. La encontré entre las cosas de mi madre. Pero lleva tu apellido». Y así, justo cuando todo parecía en paz, el pasado volvió a llamar. El sol de la tarde entraba por los ventanales del convento de Santa Clara. Rodrigo sostenía el sobre amarillento con el sello de cera roja, el emblema de los Valverde. Clara lo miraba con inquietud, mientras los niños jugaban junto a la fuente. «Ábrelo», susurró ella. Rodrigo rompió la cera con cuidado. Dentro, una carta escrita con la caligrafía fina de su padre. «Don Eugenio, hijo, si lees esto, quizá ya no esté. Hace años cometí un error. Una mujer llamada Rosa García, que trabajó en casa, cuidó de ti cuando tu madre enfermó. Antes de morir me confesó que tuvo una hija, y que esa niña lleva nuestra sangre». Las manos de Rodrigo temblaron. Clara se llevó una mano al pecho. «¿Rosa García?» «Era mi madre», dijo con voz rota. Doña Mercedes, que escuchaba desde el banco de piedra, murmuró una oración. Rodrigo respiró hondo. «Entonces, Clara, tú perteneces a esta familia desde siempre». Ella bajó la mirada, incapaz de hablar. Había pasado toda su vida sin saber que el hogar que soñaba estaba aquí, esperándola. Doña Mercedes se acercó despacio, con los ojos húmedos. «Perdóname, hija. Te juzgué sin saber que en ti había parte de nosotros». Clara la abrazó, y el llanto de ambas se confundió con el sonido del agua. Los niños, curiosos, los miraban sin entender, pero sonreían. Intuían que algo bueno acababa de ocurrir. Semanas después, la casa Valverde volvió a llenarse de vida. Clara enseñaba a Leo a tocar el piano, mientras Álvaro ayudaba a doña Mercedes en la cocina. Rodrigo trabajaba en el jardín, silbando, algo que no hacía desde su juventud. Una tarde, al caer el sol, se reunieron todos en el salón. Rodrigo giró la vieja caja de música. El vals sonó,
y Clara lo acompañó con la voz. Suave, temblorosa, llena de gratitud. «Papá, ¿esa canción es triste o feliz?», preguntó Leo. Rodrigo lo miró con ternura. «Depende, hijo. Para mí, ahora es esperanza». Clara se acercó a la ventana. Salamanca brillaba a lo lejos, bañada por la luz del atardecer. A veces, dijo, la vida no te devuelve lo que perdiste, sino algo mejor. La oportunidad de empezar de nuevo. Rodrigo la miró, comprendiendo que su historia, la de ambos, ya no era de culpa, sino de perdón. Esa noche, mientras las campanas de la catedral resonaban lentas, la familia Valverde cenó junta por primera vez en mucho tiempo. No había lujos ni discursos, solo sonrisas y un sentimiento profundo de paz. La caja de música siguió sonando, como si el eco de su melodía sellara aquel nuevo comienzo, una familia reconstruida por el amor, el perdón y una segunda oportunidad. A veces, las historias más bellas no nacen del éxito, sino de las segundas oportunidades. En esta casa, donde antes solo se oía el eco de la soledad, hoy resuena la risa de unos niños, el sonido de un piano y el suave canto de una mujer que no huyó del dolor, sino que lo transformó. Rodrigo y Clara no se encontraron por casualidad. Se reconocieron en la necesidad de perdonarse y en la valentía de volver a empezar. Y ahora dime tú, amigo o amiga que escuchas, ¿te gustó esta historia? Si te ha conmovido, deja un 1 en los comentarios. Si crees que hay algo que podríamos mejorar, escribe un 0. Tu voz también forma parte de este viaje. Cada acto de bondad tiene el poder de cambiar un destino. La vida puede rompernos muchas veces, pero también sabe unir los pedazos cuando aprendemos a mirar con el corazón. A veces basta un gesto sencillo, una palabra amable, una mano extendida para devolver la esperanza a quien creía haberla perdido. Como una lámpara encendida junto a la ventana en medio de la noche, la compasión ilumina el camino de quienes se atreven a creer que el amor nunca llega tarde. Quizás por eso esta historia nos toca tanto, porque todos, en algún rincón de nuestra alma, deseamos una segunda oportunidad. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuántas culpas carguemos, siempre hay un lugar donde el perdón puede comenzar. Tómate un momento para pensar en alguien a quien podrías tenderle la mano hoy. Tal vez, sin saberlo, seas tú quien devuelva la luz a su vida. Y si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que el amor y la familia siguen siendo los milagros más sencillos del mundo